En este cuarto capítulo de La vida en Jaquetía, para que no se pierda, Soli Levi nos va a hablar de la relación con su padre y con su madre, de cuestiones de trabajo y de las cosas que debía hacer la familia para subsistir. También nos contará cómo aprendió a leer el libro de Esther, siendo ya grande, con el mismo profesor de cuando era un niño. Quienes escuchen a continuación este podcast, Papá, el libro de Esther, podrán gozar de la lectura de fragmentos en hebreo y en ladino de esta Megilá por el propio Soli Levi y también la cantica Esta noche de Purim por el grupo Gerineldo, del que él mismo formaba parte. Mi padre era muy diferente de mi madre. Ella harwalía, hemos dicho extrovertida, y él calladito. Era muy bajito de estatura, más bajito que mamá. Un hombre muy limpio, siempre presentable, meticuloso y metódico. ¿Qué más día que no me parezco a él? Otro gallo me cantara. Tenía unas manos como yo nunca ni soñé tenerlas, para carpintería, para pintar, para arreglar cosas, para plantar flores y verduras, todo eso le encantaba. Y todas sus hayitas siempre bien ordenadas. La gente le quería mucho. Tenía fama de hombre honrado. Le llamaban Alberto Levi el de Darniaba, porque así se llamaba el mahal, el lugar, donde estaba su oficina. Como no gemeaba, es decir, no gemeaba toda la guerra de gastos, la excesiva cantidad de gastos, con el sueldo de miseria que le pagaba primero la oficina de abastecimiento y más tarde la oficina del trabajo de la Administración Internacional de Tanger, pues tenía que buscarse un chapucito por aquí y otros por ahí para apañar algunos chavitos más. Cuando salía del trabajo por la tarde y los domingos, tomaba en consignación de una papelería papel de cartas, sobres, lápices y libretitas, y también tomaba en consignación tarros de polvos talco de marca Cousins y también gilet de afeitar de marca Wilkinson. Y metía todo eso en una escara, del árabe escara, un saco, y se iba por las calles a todos los bakalas para venderlos la mercancía. Bakalas, en árabe, plural de bakal, tendero. Existe también el diminutivo bacalito o bacalito. Bacalito o bacalito. Cuando podía, yo iba con él para levarle la escara. Los sabades, los sábados, y las otras pascuas, yo iba a la Dassaya, a las nogas Dassaya, con mi tío y padrino Abraham Nahón, que tenía una tienda de cambios y lotería frente por frente de la iglesia de la Misión Católica en la calle de los Siagin. Tito Abraham estaba casado con Titimé, mi tía Mesodi, hermana de mi madre. No tuvieron criaturas y a mí me fecheaban, me mimaban y me querían como a un hijo. Él me enseñó a meldar. Aquí una observación importante. En ladino, meldar significa leer en general, meldar el periódico, por ejemplo. Pero en jaquetía, meldar es leer en hebreo textos bíblicos y litúrgicos exclusivamente. Entonces Tito Abraham me puso un maestro que venía a darme lecciones de meldar en cada titisol en cuanto yo cumplí los 5 años. El maestro Ponte, que en buen olam esté. Olam, en hebreo, significa mundo. Mira si puedo mentir sobre él. Mira si puedo mentir sobre él, o ¿sería yo capaz de ofender su memoria mintiendo al mencionar su nombre? Un día, no sé qué le hice, que le subió la crina. Crina es la rabia en árabe. Y me dio una tarsha justo cuando Tito Abraham pasaba por la sala donde yo estaba estudiando. Pues le chateó de patitas en la calle. Chatear es echar. Pobre del maestro, que cómo se atrevió a tocar a su sobrino. Pero mirad y miraréis, miraréis, equivalente de hay que ver cómo son las cosas en este olam. Gracias al maestro Ponte, aprendí yo a leer la Megilá a los 54 años. Se trata de la Megilat Esther, el libro de Esther que se lee públicamente cada año en la fiesta de Purim. Aprendí a leerla con una cassette de Rebbi Ponte, el que fue mi maestro medio siglo antes. ¿Os dais cuenta?
ויהי בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש 27 מדינה בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו חיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים 80 יום. Nosotros en Tanger no tuvimos el zehut, no sé si es el zehut, diría yo más bien el coraje o el apego a la tradición de leer la Megilá en ladino. Claro que en la noche de Purim no se puede hacer porque la gente está muerta de hambre, entonces pueden dar la Megilá en Ibrit y en ladino. Pero en Alcázar, y que yo sepa, y en Larache, y no sé si en Tetuán también, tenían la costumbre de meldar la Megilá en ladino al día, no, durante el día, no en la noche. Y bueno, yo la escuché 1 o 2 veces, y así suena la Megilá en ladino. Y fue en días de Ahashverosh, el enreinan de Odu y hasta Cush, 127 ciudades. En los días los de estos, como asentarse el rey Ahashverosh sobre silla de su reino, que en Shushan el palacio. Con esto ya tenéis una idea de la Megilá en las comunidades judías del norte de Marruecos. Ahora el grupo Jerinelo vos va a cantar esta noche de Purim, pero ya tendremos ocasión de volver a seguir hablando de Purim cuando me dé la gana. Quiero contar, échate el dio inventar, que se mete y se honre la ciudad y que vaya. Viva tú y viva yo y vivan todos los suyos, viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Mordejai mandó y dice todos judíos que se avisen que al 14-15 tengan mucho de beber. Viva tú y viva yo y vivan todos los suyos, viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Esta noche de Purim no duermen los alhuetes, haciendo jalopinadas para las desposadas. Viva tú y viva yo y vivan todos los suyos, viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Amán antes que muriera llamó a su parentela, los puso a su cabecera y un día antes de Purim. Viva tú y viva yo y vivan todos los suyos, viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Y tú que hizo morata, vende la ropa barata y no hables con piedradas en el día de Purim. Viva tú y viva yo y vivan todos los suyos, viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Al pomillo segundo y así tengas todo mundo, tuerto te vayas del mundo y en el día de Purim. Viva tú y viva yo y vivan todos los suyos, viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Calla tú eres la loca que hablar a ti no te toca, que por ti hicieron la horca y la estrenó en Purim. Viva tú y viva yo y vivan todos los suyos, viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Y Shimshi el escribano se marchaba con sus manos, lo dejaba con sus manos y en el día de Purim. Viva tú y viva yo y vivan todos los suyos, viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Así pasó el 4º título, Papá, el libro de Esther, de este primer disco, Iniciación de la vida en Jaquetía para que no se pierda. Este podcast es posible gracias al Centro Sefarat Israel de España y al Centro Cultural Sefarat de Argentina. El próximo podcast se titula La Pascua de Pesaj en Familia, de y por Soli Levi.